Buenas tardes a todos. Claro, el problema es que efectivamente el nacionalismo vasco ha sido una especie de modelo para los demás nacionalismos. Aunque, digamos, no es exactamente el primer nacionalismo en surgir. El nacionalismo catalán se fragua, digamos, unos años antes de la aparición del primer nacionalismo, pocos años antes. ¿Pero por qué es un modelo? Es un modelo porque, digamos, es un nacionalismo ambiguo, un nacionalismo con muchas facetas que puede transformarse rápidamente sobre la marcha, y ya voy a decir por qué. Tiene, digamos, una especie de agilidad ideológica que no tiene el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán es más, desde sus orígenes mismos, es más unidimensional, no juega con la versatilidad del nacionalismo vasco. ¿Cuándo aparece el nacionalismo vasco? El nacionalismo vasco aparece a finales del siglo XIX, pero ya en el sexenio, durante el llamado sexenio democrático, el sexenio revolucionario, sucede una cosa muy graciosa, digamos, con una gracia discutible, pero en fin, y es que todos los partidos republicanos durante el sexenio, desde los demócratas hasta los posibilistas, insisten en que los vascos no son españoles y hay que darles la independencia. Bien, la prensa republicana del sexenio agita continuamente por la independencia de los vascos. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué sucede esto cuando no hay ni un solo nacionalista vasco? Por otra parte, es decir, la paradoja es que en el País Vasco no hay nacionalistas en esos momentos. Lo que hay en el País Vasco, como en otras partes de España, como en Valencia, por ejemplo, es carlismo. Carlismo, digamos, combativo, arriscado, etcétera, y carlismo que está enfrentado, digamos, al mundo liberal, radical liberal y federalista, etcétera, del sexenio. Entonces, esta especie de manía de los republicanos en subrayar la no españolidad de los vascos se explica como el resultado digamos, de un oportunismo político. Lo que quieren los republicanos es quitarse de encima el carlismo. Quitarse de encima el carlismo para conseguir, digamos, una España republicana sin los vascos que están haciendo guerras civiles desde el año 33. Bien, ¿quiere decir esto que el primer nacionalismo vasco copia o simplemente se limita a asimilar esta idea de los republicanos? Pues no, digamos, el nacionalismo vasco, que aparece, digamos, como tal, unos 20 años después del sexenio, hacia 1892, 93, 95, el primer texto canónicamente nacionalista es del año 92, es, como digo, muy diferente de ese planteamiento de los republicanos. Y precisamente, digamos, viene a ser una especie de enfatización o exageración del confesionalismo carlista. Sabino Arana lo que dice es que Euskadi, nombre que se inventa él, por otra parte, para la nación vasca, Euskadi debe ser independiente porque si no se hace independiente de España, Euskadi se separará de Dios, puesto que España se ha vuelto liberal. España se ha vuelto liberal y, por tanto, los vascos son, digamos, católicos mucho antes que españoles, ¿sí? Católicos y además católicos integristas, como el propio Sabino Arana. Los verdaderos vascos son los vascos creyentes, los vascos católicos, y la España liberal alejará, digamos, a los vascos inevitablemente de Dios. Todo esto son locuras, tanto la de los republicanos como la de Sabino Arana. En el fondo se trata de una cosa bastante más simple y de una constante histórica que viene del siglo XVI por lo menos, y es que los vascos... Primero, ¿ustedes creen en la existencia de los vascos? Que esto es importante. No, pero bueno, porque yo creo que la creencia española más compartida y arraigada durante los últimos 6 siglos es que no solamente los vascos existen, sino que son los españoles más antiguos, que vienen de la prehistoria, que hablan una lengua
especial y que no tiene nada que ver con las demás lenguas de la península, etcétera, y que además, en muchos casos, incluso todavía los españoles hoy consideran que los vascos son una raza aparte. Una raza aparte. Bueno, es una cosa en la que ya los nacionalistas vascos no creen. Y si alguna vez fingieron creerlo, digamos, lo hicieron hasta que se les hizo incómoda, digamos, la defensa o la sustentación de esas tesis, de la existencia de los vascos como raza, etcétera. ¿Qué piensan los nacionalistas vascos actualmente? ¿Qué piensa Urkullu? ¿Cuál es la identidad de los vascos? Urkullu dice en dos palabras simplemente: los vascos somos la nación foral. Somos la nación foral, quiere decir lo que nos define como nación es la posesión de unos fueros, es decir, de unos privilegios. La definición suena, digamos, un tanto contradictoria e insostenible, es decir, o se es nación o se es foral, es decir, o se es, digamos, nacional o se es privilegiado. Salvo que Urkullu esté diciendo, de una forma, digamos, un tanto oscura y retorcida, que los vascos son la España foral, es decir, son dentro de España los privilegiados de España. Es decir, lo que definiría, por tanto, la identidad vasca para el nacionalismo actual, para Urkullu, es el privilegio. En realidad, esto ha sido siempre lo que ha definido, digamos, la identidad vasca desde el punto de vista de los vascos. En una época, los vascos han recurrido, digamos, para defender el privilegio, por ejemplo, a la limpieza de sangre. Los vascos en el siglo XVI y XVII, que no se llamaban vascos siquiera, digamos, en el siglo XVI y XVII, los vascos eran los gascones, digamos, eran los vasco-franceses y los aquitanos, no eran los vascos de la península. A los vascos de la península se les llamaba vizcaínos, a todos, ¿no? A los vizcaínos, a los guipuzcoanos y a los alaveses, e incluso en algún caso a los navarros, se les llamaba vizcaínos. Bueno, pues lo que definía la identidad de los vizcaínos frente al resto de los españoles y su superioridad respecto al resto de los españoles, porque, digamos, el particularismo vasco, ya no solamente el nacionalismo vasco, siempre ha sido suprematista, siempre ha establecido, digamos, una distancia, un gran complejo de superioridad, digamos, con respecto al resto de los españoles, era el tener sangre limpia, es decir, el no estar mezclados ni con moros, ni con judíos, ni con godos, digamos, el haber resistido a todas las invasiones que se produjeron en España desde los griegos, que según los textos medievales fueron los primeros que llegaron con Hércules, digamos, a España, digamos, pues ninguno de esos invasores, ni los romanos, ni los cartagineses, ni los godos, habría entrado en el País Vasco. La prueba de que no entraron en el País Vasco es que los vascos seguían conservando una lengua prehistórica y paleolítica que han seguido conservando, digamos, hasta ahora, según no tanto los nacionalistas vascos como la creencia general en España. Es decir, los vascos tienen una lengua muy antigua que viene de la prehistoria. Bueno, adelanto que la lengua vasca es una lengua muy parecida a las lenguas románicas en general, digamos, es una lengua que se forma en la turbulencia inicial de la Romania. Yo creo que la lengua a la que más se parece el vasco es al rumano, pero en fin, esto podríamos hablar bastante de ello después, si sale la cuestión filológica por medio. Digamos, es una de las lenguas pararrománicas que surgen en los bordes de la Romania, pero, digamos, los vascos como tal, los vascos a efectos históricos, son una invención del siglo XVI. Son una invención del siglo XVI, ¿por qué? Porque a los primeros monarcas, Habsburgo, y sobre todo a Felipe II, que es bajo cuyo reinado se lanza, digamos, el particularismo vasco como tal, Felipe II necesitaba el precedente de una monarquía primitiva española unificada. Y esto se lo proporcionan los mitógrafos vascos al presentarse a sí mismos como los descendientes de los primeros españoles que habrían llegado, digamos, en tiempos bíblicos a la península. Bien, a partir de entonces se da una situación bastante curiosa y yo creo que de muy difícil solución en el caso de los vascos y sus relaciones con el conjunto de España. Los vascos se tienen a sí mismos en el siglo XVI y XVII no solo como españoles, sino como los primeros españoles y por tanto los españoles más puros, porque no se han mezclado con nadie, no se han mezclado con ninguno de los pueblos invasores.
Esto supone algo que hasta tiempos muy recientes, incluso ahora en buena parte, sigue siendo, digamos, una característica de diríamos, del nacionalismo español o de la identidad imaginaria española. Y es que los vascos deben ser españoles. España no existe sin los vascos. España no existe sin los vascos porque los vascos son la España primitiva y, por tanto, esa España primitiva hay que integrarla en España. Deben ser españoles, pero deben permanecer de alguna forma diferentes del resto de los españoles. Entonces, son una especie de testimonio vivo o de parque temático de lo que era la España primitiva. Por tanto, esta doble exigencia, que es contradictoria, debe ser de alguna forma compensada con un privilegio. Digamos, históricamente, este ha sido el planteamiento de salida de los privilegios vascos. Es decir, el privilegio es un privilegio que se debe a los vascos, digamos, no por sus obras especialmente brillantes en favor de España, sino por el papel que cumplen, la función que cumplen como testimonio de la existencia de la España primitiva.